El propósito de la vida es un misterio que cada persona está llamado a buscar dentro de este mundo. Lamentablemente el problema que nosotros tenemos es que siempre se nos ha enseñado a nosotros qué es lo que debemos pensar. Por ende, también nuestra conciencia se ha dormido. Se nos dice qué es lo que tenemos que hacer desde muy pequeños, desde que estamos por primera vez en un banco de la escuela. Se nos dice que nosotros debemos ir a la universidad, que debemos tener tal pensamiento político, religioso, económico, que de esta forma funciona la vida, de que de esta manera tenemos que reaccionar, de esta forma tenemos que hablar, esto es lo que tenemos que decir, esta es la casa, este es el lugar que debemos tener. Generalmente se nos dice a nosotros qué es lo que debemos pensar dentro de la vida, pero no se nos dice a nosotros cómo pensar. La gnosis a nosotros nos enseña justamente la diferencia entre cómo pensar y qué pensar. Cuando nosotros hablamos del cómo pensar, está implícito lo que es en sí el despertar de la conciencia. En cómo pensar hay 4 operaciones fundamentales que nosotros tenemos que hacer. La primera es el analizar. La segunda justamente es el descubrir. La tercera es el meditar. Y la cuarta es llegar a una conclusión mediante una experiencia directa que nosotros tengamos, una experiencia vívida. De esta manera es la mejor manera de cómo pensar. No simplemente aceptar lo que nos han venido diciendo una y otra vez desde los mismos bancos de la escuela, secundaria, primaria, universidad. Cuando una persona va despertando su conciencia, entonces por ende se va liberando. Y al irse liberando de los yoes, al ir liberándose de lo que son las ataduras de la mente, pues esa persona va descubriendo cuál es su propósito en la vida. Todos nosotros debemos cumplir una serie de responsabilidades. Si somos padres, criar a nuestros hijos. Si tenemos hermanos, ayudar a guiar a esos hermanos. Si somos hijos, pues obedecer a esos padres. Si estamos dentro de una empresa, pues ayudar, estar a disposición, hacer bien nuestro trabajo para ganarnos el pan de cada día. Si estamos manejando o conduciendo un vehículo, respetar las leyes. Siempre hay responsabilidades que debemos de cumplir, pero muy importante de que nosotros comprendamos que no debemos confundir lo que es la responsabilidad en nuestra vida y lo que es nuestro propósito en la vida, ya que son dos cosas completamente diferentes. Todos hemos sido creados por este universo con un propósito fundamental. Cada uno de nosotros tiene un talento innato, divinal, que debe descubrir, que es propio de esa conciencia. Ahí vendría implícito lo que es justamente el propósito de la vida de esa persona. Más allá de trabajar, estudiar, tener una casa, hijos, viajar, conocer otros lugares, otros países, tener el coche, el auto, último modelo. Más allá de todos esos aspectos, justamente cuando una persona se interesa por lo que es el despertar de la conciencia, entonces por añadidura va comprendiendo que tiene un propósito, que esa persona ha sido diseñada para algo, que se le dieron desde muy pequeños esos atributos que debe volver a retomar muchas veces, volver a descubrir aquello que le gusta, aquello que le sale justamente, le brota desde su alma. Ese es entonces el propósito de la vida. Si nosotros queremos descubrir nuestro propósito en la vida, pues debemos despertar. Debemos ir sacándonos muchas veces muchas de esas cosas que nos dijeron que eran el qué pensar. Y en vez del qué pensar,
ponernos a estudiar, analizar cómo pensar. Cuando una persona va cambiando su forma de pensar, va comprendiendo de que hay muchos dogmas, teorías equivocadas, conceptos, rollos mentales, entonces esa persona va por un camino descubriendo cuál es su propósito fundamental en la vida. Grandes personajes de este mundo, como el maestro Yeshua ben Pandirá, más conocido como Jesús, el Cristo, Buda, Hermes Trismegisto, Fuji, Sirvananda, Quetzalcóatl, descubrieron que su propósito en la vida era buscar la verdad, era buscar las respuestas, buscar la iluminación, el despertar de su conciencia. Así, otros grandes seres descubrieron justamente que su propósito era ser feliz a otras personas, que su propósito era enseñar a otras personas, instruirlas, guiarlas, sacar lo mejor de sí. Otras personas descubrieron que su propósito en la vida era servir, ¿verdad? Que no había nada más maravilloso en la vida que servir, en vez de ser servido por alguien. Y entonces así sucesivamente vamos encontrando que cuando una persona descubre cuál es su propósito en la vida, esa persona entonces es feliz, se llena por dentro, ya no hay vacíos y tiene una misión en su vida.